Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo te va todo, chica? Ismael, muy bien, muy contenta de platicar contigo y con Creatividad Internacional. Óyeme, cuánto me alegro, es decir, poder hablar contigo. Hacía rato que no lo hacíamos. Déjame presentarte a nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional. Hoy tenemos con nosotros a Mónica Soto y Casa, que es una escritora, editora y conferencista mexicana. En el 2001 publicó su poemario Las lágrimas de todos son de sal, y desde entonces ha dedicado su vida a la literatura y la promoción cultural. Escribe la columna Por una vida sexy en la revista Vértigo Político y en Playboy México. Y ha escrito y publicado varios libros, como son Galletitas para un funeral, eso es una novela, 2019. Lirios en el cielo, poesía del 2018. Grab My Pussy, cuentos eróticos, en el 2017. Tacones en el armario, otra novela, en el 2010. Popeyas de la piel, poesía, en el 2020. Y Tacones al vuelo, en cuentos, del 2021. Y hay un libro de ensayo que se llama Libre, Sexy, Irresistible. Pero ahora vamos a hablar de su más reciente novela, El beso de Ishtar. Oye, Mónica, háblame de la trama de esta de novela, cómo le surgió el título. Por favor, háblame de todo eso. Pues mira, esta es una novela de una mujer que es una psicópata adicta al sexo. A mí me gustan los temas tabú, me gusta escribir sobre tabús, y entonces estaba pensando que quería hacer un personaje que fuera una historia erótica, que viviera una historia erótica, pero que no tuviera tanto que ver conmigo como persona, porque pues en casi todos mis libros rozo un poco mi experiencia pues en la vida, mi experiencia personal, y esta vez quise hacer algo totalmente distinto. Quise hacer un personaje que no tuviera nada que ver conmigo, para el cual tuve que estudiar durante 3 años cómo son los psicópatas, cómo se comportan, cuáles son sus características principales, y pues también me leí muchos libros de literatura que tienen personajes como psicópatas, y lo quise hacer porque creo que estamos en este momento en un tiempo donde la creatividad está en peligro, muy en peligro, debido a la corrección política. Ya no puede uno decir cosas incómodas ni temas difíciles por miedo a que te cancele la gente, ¿no? A que ya no te quieran, a que ya no te lean. Y creo que eso está matando la creatividad. Ya ves que están incluso intentando cambiar fragmentos de libros clásicos que parecen políticamente incorrectos. Entonces yo quise hacer un personaje muy políticamente incorrecto para reaccionar ante esta tiranía, ¿no? Sí creo que la política de la cancelación amenaza totalmente con aniquilar la libertad creativa. Y pues imagínate, Ismael, en este tiempo de inteligencia artificial, que ya hay novelas completas escritas por inteligencia artificial publicadas en Amazon, pues que los escritores de carne y hueso no podamos escribir lo que se nos dé la gana. Sí, son los tiempos modernos. Las cosas han evolucionado hasta hacia esa corrección política, entonces, y siguen derivando hacia eso, lamentablemente. Y lo que consiguen es finalmente borrar pues la maldad y las perversiones humanas que sí existen, ¿no? Bueno, no borrarlas, ocultarlas. Eso es lo que quieren, ¿entiendes? Pues sí. No enfrentarse a la realidad. Pues sí, pero aunque no te quieras enfrentar a la realidad ahí está, y quedamos totalmente indefensos ante ella si no la conocemos, ¿no? Sí, tienes razón, indudablemente, y esa es una de las funciones de la literatura y del cine en ciertos aspectos, pero sobre todo de la literatura. Exactamente. Y dime cómo es que se va desarrollando la novela, cómo tuviste la idea, etcétera. Tuve la idea porque me relacioné afectivamente hace unos años con yo creo que es un psicópata narcisista, por lo menos un narcisista así es,
Y entonces, para salir adelante de esa experiencia personal tan traumática y tan fea, pues empecé a tomar terapia y empecé a investigar acerca de estas personalidades. Entonces, leyendo acerca, te digo, estos libros, en total fueron 22 libros, wow, los que leí para escribir esta historia, pues me dieron ganas de hacer a un psicópata. También, ¿sabes? Cuando era adolescente, a los 14, 15 años, leí El extranjero de Albert Camus. Y entonces, siempre, cuando lo leí a esa edad, me extrañó muchísimo, pues, la historia, ¿no? Y cómo empieza justo con la muerte de la madre, y pues él no siente gran cosa, ¿no? Nada más va a verla y pues no hay como mayores emociones, y a mí me pareció algo muy extraño. Y entonces ya después entendí que el personaje el protagonista de El extranjero de Albert Camus es un psicópata, y pues yo de alguna forma en mi novela le hice un cierto homenaje al primer psicópata de la literatura que yo leí. No es el primero de la literatura, pero sí el primero que yo leí. Entonces pues empieza con la muerte de la mamá de Ishtar y de ahí se desarrolla toda la historia. Pero quise, te digo, hacer eso también como un guiño a estos personajes que finalmente con conocimiento y aprendiendo cómo son ciertas personalidades, pues podemos ir definiendo un poquito mejor y podemos comprender, y siempre comprender pues nos abre los ojos. Claro, esa es una de las funciones, como ya te dije, de la literatura, ¿no? Y claro, el extranjero de Albert Camus es un clásico de la literatura. Sí. Se ha mantenido mucho a través de las décadas y décadas y décadas, ¿no? Claro. ¿Cómo es que lo vas desarrollando ese beso de Ishtar? ¿Cómo se va desarrollando? Háblame un poquito de eso, por favor. La estructura es ahora sí que cronológica. Empieza en la infancia, cuando muere su madre, más bien en la adolescencia, cuando muere su madre. La primera vez que encuentra, más bien que se encuentra enfrente de un hombre desnudo, se impresiona mucho de la forma del cuerpo del hombre que tiene enfrente, se impresiona mucho del miembro sexual del tipo que tiene enfrente, y entonces le empieza a llamar la atención la entrepierna de los niños y de los hombres en general. Y pues ahí empieza así que este desarrollo y esta adicción al sexo que tiene. Una de las características de este tipo de personalidades es que desarrollan una adicción a desarrollan adicciones, y al sexo es una de las más comunes, porque como no tienen un mundo interno, necesitan llenar sus huecos con otras personas. Entonces utilizan a las personas como si fueran cosas, y ella es lo que hace con los hombres con los que se enfrenta. Es una novela que tiene mucho humor negro. Ya ves que a mí me gusta mucho el humor, entonces esta tiene mucho humor negro, es muy sarcástica. Ya no fui tan sugerente y tan erótica como siempre, por las características del personaje. Es una novela pornográfica, es la primera que hago así. Y pues también, como te digo, fue una apuesta totalmente diferente para mí. Jugué con la literatura erótica, pero en otra vertiente que no había explorado, y la verdad es que me gustó muchísimo. Fue muy divertido y muy liberador también. La vertiente que no he explorado, ¿me puedes explicar eso un poquitico? Sí, mis novelas eróticas se caracterizan por tener un erotismo muy cuidado, muy sugerente, muy fino, no utilizar palabras demasiado explícitas o frases demasiado explícitas. Y aquí hice todo lo contrario. Aquí sí, pues nombré las partes del cuerpo por su nombre, incluso a veces hasta un poco exagerado. Tiene la novela un tono fársico, incluso por la forma en que se expresa, pues, de su cuerpo, del cuerpo de los demás, de sus padres, de lo que es estar vivo. Entonces exploré, te digo, esa vertiente menos sugerente y más explícita, pero pues con la intención de que la profundidad recayera en el lector, no tanto como en el personaje principal. Bueno, es interesante, ¿no? Y cómo la desarrolla,
¿En dónde se desarrolla? ¿En un país determinado o no tiene país determinado? ¿Cómo es la cosa? No es una historia muy atemporal, no quise ponerla en un país determinado. Digo, tiene que ser una ciudad grande porque hay metro. Entonces, pues, ese es como el único indicio que te da, porque quise hacer un personaje, más en situarla en un momento muy abierto, pero bueno, como casi todos mis libros, está situada en el momento actual. Y que, claro, o sea, no tienes un... No es una historia, es decir, a pesar del nombre Ishtar, no es una historia antigua, sino es una historia actual. Trata de temas actuales. Sí, es una historia actual. Utilicé el nombre de Ishtar porque es la diosa babilónica del amor y del deseo y de la seducción. Ella se metió, digo, este personaje se metió en muchísimos problemas. Aparece en la Épica de Gilgamesh, que es el primer libro no impreso porque estaba grabado en piedra, pero es la primera historia de la que se tiene registro físico, pues ahora sí que en la historia de la literatura. Entonces también quise usar este personaje por eso, ¿no? Porque es un guiño a toda la historia de la literatura, a cómo podemos contar historias que tienen similitudes en cuanto a lo que sucede y al desarrollo, pero la manera en que cada quien lo escribe pues es única y es nueva, ¿no? Claro. Y entonces por eso la utilicé. Era un personaje muy difícil de bautizar, porque yo quería que fuera un nombre fuerte. Quería que cuando tú escucharas el nombre te dieras cuenta desde el nombre que era alguien diferente. Entonces fue difícil de bautizar, y pues iba a llamar a Afrodita y ya sabes, y de repente me acordé de Ishtar y dije, pues la vamos a poner Ishtar, de estas mujeres rebeldes, diferentes, que terminan condenadas y les termina yendo muy mal por ser quienes son. Entonces por eso se llama así, pero sí, no es una novela de la época babilónica ni nada por el estilo. Pero una pregunta, ¿el protagonista es un hombre o es una mujer? Es una mujer. La protagonista es una mujer. Y pues tiene su antagonista, que es un hombre, que es un médico que la conoce cuando es adolescente. Bueno, interesante, ¿no? Y o sea, la protagonista es una mujer y va contando sus historias románticas o sexuales, ¿no? Es una mujer que va contando su vida. Está escrita en primera persona, y también hay algo muy importante en la historia, que son botellas de champaña. Ella es adicta a los hombres y al champán, y entonces cada capítulo se llama con una marca de champán distinto, dependiendo de la etapa de la vida en la que ella se encuentra. Entonces empieza con champán dulce y termina con champán más bruto, más fuerte. Y entonces eso lo hice también como un guiño a estos placeres que de repente no tienen mucho sentido, ¿no? Como gastarse una fortuna en una botella de champán. Pues ella puede. Entonces ella hace todo lo que se le da la gana, y lo que te va contando pues es básicamente su vida. Y su vida está llena y está poblada con muchos hombres y con mucho sexo. Claro. Esa es la historia básica del beso de Ishtar. Sí, la protagonista es una psicópata adicta al sexo, y pues es lo que más le gusta en la vida, y como no tiene ahora sí que ninguna otra motivación, pues es de lo que ella cuenta su historia. Entonces, además de eso, ¿tienes otros planes de proyectos de tu obra? No tengo, por el momento no estoy escribiendo ya otra historia nueva. Este libro ahora sí que me costó muchos años y mucho trabajo, entonces lo terminé y ya no he empezado ninguna historia nueva. Tengo por ahí un libro de cuentos. Dame 10 minutos y te llamo para atrás. ¿Sí?
Ok, no, en 10 minutos yo termino. Ok. Y, Hola. o sea, los proyectos que tiene es otras novelas de este tipo o de poesía. Háblame más o menos específicamente de esto. Te comentaba que no tengo por el momento un proyecto muy claro. Tengo varios en la cabeza, pero ninguno está todavía en desarrollo. Tengo unos cuentos que quizás ya estén listos para hacer un libro, pero todavía no está definido. Como apenas lo acabo de terminar y fue un proyecto de mucho tiempo y muchísimo trabajo, pues ahorita estoy en la etapa de promoción. Voy a muchas ferias de libros este año. Ahora a finales de marzo, principios de abril, voy a la de Coyoacán, voy a la del Libro y la Rosa de la UNAM, a los remates del Monumento a la Revolución. Me voy a ir a la Feria del Libro de Bogotá por primera vez, y pues así voy a andar. Entonces, como ando tan metida en el proyecto de difusión de mis libros, pues ahorita me estoy escribiendo una historia concreta, nueva, pero pues claro que ideas siempre hay, y me estoy centrando mucho más en el cuento y en la novela, mucho más en la narrativa, porque me gusta muchísimo contar historias de esa manera. Oh, claro, es decir, ya has superado la etapa de la poesía, ¿no? Todavía no he superado, pero me está gustando ahorita mucho más la narrativa. Siempre me ha gustado más la narrativa. La poesía la he hecho en etapas muy específicas, y pues no escribo muchísimo a poesía, y en cambio puedo escribir cuentos todos los días. Óyeme, sí, hay algunos que tienen un título muy curioso, como Tacones al Vuelo, ¿entiendes? Y sí, Tacones al Vuelo fue un guiño a mis fans que me dicen que se quieren poner mis tacones como aretes, entonces pues le puse Tacones al Vuelo para darles gusto. los tacones como aretes. Sí, a los lados de la cabeza. Óyeme, qué curioso está eso. Pero bueno, óyeme, Mónica, te agradezco todos estos minutos que me has dedicado a Radio Creatividad Internacional. Tu nuevo novela indudablemente es un tipo de obra muy interesante, porque no es una monja, es una psicópata. Y entonces y bueno, indudablemente yo sé que esto vas a seguir, es decir, vas a seguir haciendo narrativa ahora, ¿no? Más que es. Y claro, espero que me avises siempre que vayas a publicar un nuevo libro. Óyeme, ya para terminar, ¿me dejas decir tus últimas palabras? Háblame de algo ya antes, ya para terminar. Sí, dime. Sí, es decir, háblame de lo que opinas ya para cerrar la entrevista, pues se nos acaba el tiempo. ¿Qué tienes que decir, es decir, para concluir esta novela Psicópata? Pues antes que nada que te agradezco mucho este tiempo, porque pues que consideres que mis historias vale la pena compartirlas es para mí un privilegio, y te lo agradezco muchísimo. Y pues ojalá que se animen a leer El beso de Ishtar, porque van a pasar un momento tal vez incómodo, pero indudablemente divertido, y pues siempre una historia que te deje pensando en qué harías tú es algo que yo creo que vale la pena leer. Entonces es una invitación a entrar en sus páginas, y pues muy agradecida con quienes nos escucharon, Ismael, y contigo sobre todo. Bueno, indudablemente que tu novela tiene una temática muy especial. Esperamos en algún momento del futuro pues poderla leer. Y bueno, muy buenas tardes, Mónica. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.